Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda cápsula o parte del taller de laudería para músicos, padres de familia y estudiantes. Esta segunda cápsula quisiera comenzarla con los nombres de las partes del violín, lo que son igual válidos para una viola, para un cello y para un contrabajo o instrumentos similares. ¿Por qué insistir en los nombres? Aunque parece algo trivial, en la experiencia que hemos tenido en el taller muchas veces nos llaman músicos, incluso profesionales, donde me dicen es que se rompió de abajito, ¿no? O se rompió el puente cuando se quieren referir al botón, etc. Entonces, para evitar eso y para facilitar también la comunicación de ustedes con sus lauderos, me parece importante mencionar las piezas del violín. Bueno, el violín se conforma por una caja, que es todo esto de aquí hasta acá, es toda la caja, todo esto de aquí. Incluye la caja piezas fundamentales como la tapa, que es la parte de arriba, que normalmente está hecha y elaborada de una madera de abeto. La caja tiene también el fondo, que es la parte trasera, que está normalmente elaborada de madera de arce flameado, es un arce de origen europeo, aunque también puede haber otras maderas como el álamo o el maple que se obtiene en Canadá, entre otras maderas que se pueden emplear. Las costillas, pues lo mismo, las costillas son estas partes laterales, realmente tiene 6 piezas, y también están normalmente elaboradas de arce flameado. El mango o brazo, realmente el brazo es todo completo, desde esta sección de acá hasta acá. Y el brazo se divide en partes. El mango, que es la sección que ven más clara, el tacón o talón. A esta sección pequeñita normalmente le llamamos botón superior. A esta parte de aquí, que tiene los huecos, le llamamos clavijero. Y al adorno, que está aquí en forma de caracol, le llamamos rizo o voluta. Hay quien también le llama caracol y es correcto. Otras partes del instrumento son el cordal, la parte que sostiene las cuerdas en la parte de abajo. El diapasón, que es esta madera larga, negra, que normalmente se elabora de ébano, o bien de alguna madera que sea dura, para que resista cuando uno está ejecutando y no se hagan huecos fácilmente y que nos dure el diapasón. Una pieza muy pequeñita pero muy importante, que es la cejilla superior, que es el remate del diapasón, ya la verán en fotos detalladas. Las clavijas, que son estas 4 piezas que parecen como orejitas. El puente, que es la parte que sostiene las cuerdas encima de la tapa. Es importante saber que el puente no va pegado, simplemente está colocado a presión por las tapas de las cuerdas sobre la tapa. La barbilla o barbada, el botón inferior. Y por dentro lleva 2 piezas muy importantes todo violín. Una pieza larga que va en la parte de los graves, que corre más o menos así, que se llama barra armónica. Y por dentro otro palito pequeñito, como más o menos como este que les muestro, que se llama el alma del instrumento, que va en la parte de acá. Más a rato vamos a ver a detalle dónde va el alma. Bien, estas son las partes generales del instrumento. Hay que tener cuidado del barniz también, porque normalmente el barniz, en casos de instrumentos ya de mediana calidad, no es un barniz sintético. Entonces, para poderlo mantener en buenas condiciones, no debemos usar alcohol o algún solvente fuerte que nos pueda dañar o retirar el barniz. Si requerimos una limpieza general, basta con un paño seco que mantenga su instrumento limpio, y sobre todo después de ejecutarlo, que limpien muy bien esta parte de aquí, que es donde suele quedar la brea. Yo no recomiendo mucho el uso de limpiadores, salvo que sea ya en manos de un profesional. Obviamente hay instrumentos que casi parece que están enmicados, son instrumentos normalmente de fábricas chinas. Es un barniz muy brillante y es muy fácil distinguirlo, del cual es posible podemos meter casi directamente el alcohol. Pero si tienen duda de qué tipo de barniz tiene su violín y cómo limpiarlo, pues la propuesta, y es una propuesta que vamos a estar repitiendo constantemente aquí, pues hay que llevar al laudero y preguntar. Otra cosa importante que se puede hacer en el mantenimiento general es el diapasón. Ese no lleva barniz, ese lo único que podemos eventualmente es con un poquito de aceite de linaza cocido. Eso lo venden en tiendas donde venden materiales para gente que hace pintura, donde venden óleos. Se compra un botecito pequeño que les va a durar muchísimo, y con un algodoncito, una vez que retiraron las cuerdas, pueden hidratar la madera. Pues por lo demás, creo que las piezas del violín ya las nombramos.
Hay una pieza muy pequeña que, bueno, la van a ver detalladas en fotos, que es el filete, que es esta línea negra con blanco que está rodeando, digamos, siguiendo todo el contorno del instrumento, a más o menos unos 3 milímetros adentro. Ese filete no está pintado. En un violín formal es madera que va incrustada en la misma madera. Entonces van a ver ustedes instrumentos que lo tienen pintado, pero ahorita vamos a eso, a un poquito analizar la calidad de los instrumentos. Cuando algo se despegue, pues simplemente bastará que ustedes digan al laudero, por ejemplo, si se despegó esta zona, decir, bueno, se despegó la parte entre la costilla y la tapa. Si se despegó, por ejemplo, acá, pues se despegó la parte de la costilla y el fondo. Ajá. Y en general, para podernos referir al instrumento, vamos a considerar que la parte de arriba, siempre vamos a mencionar arriba, la parte que va hacia la voluta, hacia acá, y la parte de abajo, la parte que va hacia el botón inferior. Y para tener un poquito más de nomenclatura, a esta parte, que son como las caderas del instrumento, las podemos llamar así, o también le podemos llamar lóbulo inferior, al de aquí arriba, lóbulo superior, y a este ces o lóbulo medio. Y también es muy útil porque, por ejemplo, bueno, saber que a este lado le vamos a llamar la sección de los graves y a la de acá la sección de agudos. Hay quien les dice derecha o izquierda, pero a veces crea confusión porque pues derecha visto así, visto acá o al revés, puede no ser tan claro. Entonces, como ejemplo, si se despegara esta zona, podríamos decir, mira, se despegó la costilla del fondo en el lóbulo superior. Ajá, como un breve ejemplo. Bien, vamos a proceder a describir algunos elementos para que ustedes puedan seleccionar un violín de calidad. Sabemos que mucha gente hoy en México, y más como está la circunstancia económica, pues difícilmente puede acceder a un instrumento elaborado por un laudero o un instrumento de autor, lo cual sería lo ideal. Por supuesto, aquellos que tengan esta posibilidad económica no lo duden. Es una inversión en muchos sentidos, incluso económica, porque normalmente los instrumentos de laudero tienden a subir su costo con el tiempo. En el caso donde no podamos invertir en un violín muy costoso, pues sepamos que de alguna manera sí el costo del violín va o debería ir en relación a la calidad del mismo. Sin embargo, pues me he topado con tristes experiencias de clientes que llegan al taller con instrumentos que a lo mejor se los vendieron baratos o caros, pero en los cuales hay que invertirles otro tanto, y ya en ese momento el cliente ya no puede invertirlo y se queda con un violín que no es funcional para aprender, para estudiar, y que bueno, un poco es frustrante, ¿no? ¿Por qué invertir en un buen instrumento? Y esto va sobre todo, bueno, va dirigido a todo el mundo, hasta los profesionales, que por supuesto no deben de querer ahorrar en esto. Obviamente es una herramienta de trabajo y mientras mejor sea el violín, pues mejor saldrá su ejecución y tendrá más posibilidades de expresión. En el caso de los estudiantes que ya pretendan ser profesionales, pues la historia es la misma, ¿no? Deben invertir en su herramienta básica de trabajo, de igual manera que, no sé, un dentista invertirá en los mejores equipos, una persona que se dedique al diseño o a la computación tendrá que comprar una computadora de muy alta gama, etc. Pero sobre todo con los niños. Normalmente los papás suelen cuestionar qué tanto vale la pena invertir en un violín de calidad, sobre todo porque suelen ser más costosos. Y la respuesta es muy sencilla y la recomendación es no piensen que están invirtiendo en el violín, están invirtiendo en sus hijos. Ajá, ¿y por qué es importante? Porque tocar el violín no solamente significa tocar la mano izquierda o la mano derecha, significa generar conexiones a nivel cerebral y son conexiones de calidad. Para llevar el ejemplo al extremo, imagínense que sus hijos todo el día escuchan un camión o un martillar, a diferencia de escuchar un bello sonido, ¿no? Obviamente a nivel cerebral sí hay afectaciones y lo que se está desarrollando es el sentido de sonido, de afinación, de timbre. Entonces, obviamente, un instrumento de calidad va a tener estas características de mejor manera. Bien, ahora, ¿cómo se traduce el instrumento de calidad si no son lauderos? Yo comprendo que muchas veces los padres, los estudiantes van a una tienda y se ven todos iguales. Habrá el que se ve como más bonito, el que es como todo negro, el que es todo blanco, el que es todo rosa, que a lo mejor le llama la atención a una niña por ahí, el que tiene dibujitos. Bien, yo les recomiendo que de entrada eviten comprar estos instrumentos que están de un color que no es madera, porque normalmente pues, no sabemos qué hay abajo,
Normalmente este tipo de acabados son muy rígidos y no van a derivar en un buen sonido. Primera recomendación, busquen que el instrumento sea de madera sólida. ¿A qué me refiero con esto? Que el arce, que esta madera realmente sea madera de verdad, que la tapa sea madera de verdad. ¿Cómo lo vamos a distinguir? En el mercado hay muchos instrumentos de bajo costo, que pueden ser 800 a 1000, 1200, incluso 2000, 2500 pesos mexicanos, que están elaborados de triplay. El triplay es fácil de identificar porque si uno ve, por ejemplo en el caso del fondo, ve a ver un dibujo en la madera. Normalmente vamos a ver estas líneas así como muy redondas. Si uno voltea el instrumento y ve por dentro de las Fs, vamos a ver que ese dibujo no coincide con el de afuera. Entonces ahí vamos a estar viendo que no es un instrumento de madera sólida. En el caso de la tapa no siempre es fácil verlo, pero si uno ve las líneas que vienen aquí en la tapa y después ve el borde de acá, esas líneas tienen que coincidir. Si el instrumento es de triplay, vamos a ver unas líneas y luego vamos a ver como una capa intermedia e incluso una tercera capa por dentro. Hay que estar muy abusados de cómo ver el instrumento. Bueno, la primera recomendación, como les decía, es esa, que el instrumento sea de maderas sólidas. Hay casos también donde esta pieza, el brazo, que ya llamamos las partes, en instrumentos muy económicos es de plástico. Incluso también he encontrado ejemplos donde el diapasón mismo es de plástico. Entonces, bueno, eso sí evítenlo por favor, porque no sirven, son instrumentos que suenan muy mal y que además no se les puede hacer gran cosa. O sea, si vienen, son desechables, vaya. Si algo viene mal, no se pueden arreglar o sería tremendamente costoso y no tendría relación o sentido arreglarlos. Bien, ¿qué más sobre las maderas? Procuren ver que el filete esté injertado. Si vemos que es un filete dibujado, por bien que esté hecho así como con pluma, pues seguramente no estamos ante un instrumento de calidad. ¿Por qué es importante un instrumento de calidad? Porque finalmente si algo se descompone y es un instrumento de muy baja calidad, no va a valer la pena arreglarlo y todo el dinero que invertimos se va a ir a la basura. De igual manera, un instrumento de baja calidad, el día que lo queramos vender por cualquier motivo, pues el precio que podemos obtener por él va a ser irrisorio. Ok, una cosa súper importante. Cuando compren un violín, traten, salvo que sea un violín que obtienen con un laudero, busquen que no tenga rajadas en este lado de la tapa, de esta zona. Que no tenga rajadas ni aquí, en la zona donde va el alma, ni en el fondo. Si vemos que el instrumento tiene rajadas aquí, seguramente va a darnos problemas o nos va a requerir una inversión fuerte de dinero. Esto de que tenga no rajadas, pues igual aplica para instrumentos finos. Un instrumento por fino que sea de autor, si tiene rajadas en estas secciones, baja mucho su valor comercial. Busquen que sea ligero, porque recuerden que el instrumento se toma y de alguna manera, bueno, es el peso de la cabeza lo que sostiene el instrumento, pero si el instrumento es de por sí pesado, nos va a forzar a hacer cosas que no son correctas y que van a derivar en el abandono del estudio del violín. También en analogía es importante mencionar, es como, no sé, un padre que desea que su hijo estudie fútbol o que aprenda algún deporte y de entrada ahorra en los zapatos, ¿no? Si los zapatos son malos, le van a lastimar, le van a hacer callos, etcétera, ¿no? O una raqueta de tenis que sea mala, pues no va a tener la misma respuesta de una raqueta buena. ¿Qué pasa? Que entonces le estamos dando la carta de renuncia al niño cuando lo que queremos es más bien que se dedique a ello. Entonces, bueno, insistir en un instrumento de calidad. Por último, y muy importante, digo, hay más elementos, pero algo muy importante es la proyección. Ahorita voy a mostrar algunas fotografías para que vean a detalle a qué me refiero. Esto también es válido para violines, violas, chelos, contrabajos. Y en la pantalla les voy a poner las medidas correspondientes a violín, viola, chelo y contrabajo. Estas medidas también es importante entender que son referencias y hay rangos donde lo que vamos a llamar ahora proyección pueden ser válidos, pero hay rangos en los que ya no es correcto. Entonces, ¿qué es la proyección? Vamos a considerar la recta que se elabora en el diapasón y vamos a trasladar esa recta hasta el puente. Es como si yo pongo esta regla y entonces extiendo esa recta hasta el puente. Coloco bien mi regla y con otra regla más voy a medir cuánto hay de altura desde la tapa, desde esta parte de aquí, desde la tapa hasta el comienzo de mi regla.
En un violín correcto deberíamos de tener 27 milímetros, 27 milímetros y medio. Puede estar un poquito más bajo, ¿qué tanto? 26. 25 ya es lo mínimo. Si ustedes van a la tienda y ven que el violín tiene menos de eso, no lo compren, a menos que sepan más de laudería y que valga la pena. Pero normalmente corregir eso no es costeable en un instrumento de 2,000, 3,000 pesos. Arreglar esto sale mucho más caro. Y bueno, no compren ese violín. Seleccionen, por barato que sea el violín, el que tenga esta medida correcta. Esta medida es importante para garantizar un sonido adecuado del violín, una respuesta sonora buena. Bien, consideren también, y esto va sobre todo dirigido a los padres, porque bueno, sabemos que hacen un gran esfuerzo para adquirir un instrumento, pero también hay que prever los gastos que implica aprender violín en el mediano plazo. Porque de nada sirve un instrumento que lo compramos y a los 6 meses o al año ya nunca le dimos mantenimiento. ¿Cuáles son los precios extra normalmente implicados cuando adquieren un violín? Bueno, obviamente el violín lo compran, normalmente les dan un estuche, un arco. El violín de entrada hay que llevarlo al laudero, para que un laudero lo revise, lo ajuste, lo deje en óptimas condiciones. Obviamente el mejor violín es el que tenemos, pero si ese violín lo tenemos bien optimizado, tal como ir con un auto, por sencillo que sea, un carro bien balanceado, bien afinadito, va a funcionar bien. De nada nos sirve un super auto si está echando humo, si las llantas no funcionan, si está chueco, si no le funciona la batería. Acá es lo mismo, por sencillo que sea el violín, llévenlo al laudero por la primera ocasión por lo menos, para que lo ajuste y les dé un diagnóstico de cómo llevarlo al 100%. Consideren que los costos, pues está eso, que variará del instrumento a instrumento, pero mínimamente serán 2,000 a 4,000 pesos que hay que agregar a la primera inversión. Y hay que considerar una inversión continua, cada 3 meses idealmente, si no cada 6, y si no, pues ya cada año, cambiar cuerdas. Y consideren que las cuerdas también deben ser de calidad. No nos conformemos con cuerdas de 50, 80 pesos el juego en tiendas de música. Hay que buscar cuerdas que sean de calidad, que van a estar alrededor de 600 pesos hacia arriba. Un juego de cuerdas de buena calidad. Lo mismo, va ligado a la calidad de sonido y a lo que estamos aprendiendo. Y el otro elemento importantísimo, que seguramente van a tener desgaste continuo, es las cerdas del arco. Las cerdas del arco hay que estarlas cambiando con cierta regularidad, también según el laudero con el que vayan, según el arco que tengan, el costo pues va a variar, pero un encintado puede estar entre los 400 a 1,000 pesos, hasta un poco más, ¿no? Pero consideren que hay que hacer estos gastos para mantener el violín funcionando al 100% y que no nos frustremos. Yo les digo mucho a los clientes, no estudien contra el instrumento, estudien con el instrumento. Bien, pues hasta aquí creo que son los elementos generales para cuando vayan a ustedes a adquirir un violín, más o menos definiciones de qué significa un violín de calidad. En un violín de calidad las clavijas tienen que ser perfectamente funcionales, es decir, que no tengan que estar apretando demasiado, que no se regresa la cuerda. Normalmente los violines que están bien montados no van a traer todos los microafinadores de acá porque no son necesarios. Vamos a tener una cuerda suficiente aquí, entre la cuerda y el diapasón, pero eso lo vamos a ver más adelante, cuánto debe de ser y hasta dónde puedan ustedes o no intervenir. Pues sin más, les doy las gracias por atender a esta segunda cápsula. Hasta luego.